Entré al club con un revelador vestido rojo. Pero cuando volví a casa, mi esposo preparó la venganza. Hola. Reddit. Es mi primera vez publicando. Nunca pensé que sería alguien que ventilara sus trapos sucios en línea. Pero aquí estoy. Necesito sacarme esto del pecho y tal vez algunos de ustedes puedan identificarse. Permítanme comenzar diciendo que siempre he sido una firme defensora del feminismo. Creo en los derechos de las mujeres y la igualdad. Pero también creo en vivir mi vida en mis propios términos. Mi esposo, Eric, siempre me ha apoyado, al menos eso es lo que. Mi nombre es Anna y el de mi esposo es Eric. Tengo 26 años y Eric 27. Hemos estado casados durante 5 años. Nos conocimos en la universidad y nos llevamos bien de inmediato. Él siempre ha sido confiable y comprensivo. Mientras que yo he sido la que ha desafiado los límites. Las cosas siempre han sido geniales para nosotros. Al menos al principio. Eric estaba totalmente de acuerdo conmigo y me apoyaba. Era increíble y romántico. Y pensé que las cosas entre nosotros eran geniales. Las cosas eran como un. Teníamos un acuerdo desde el principio, yo me ocuparía del hogar y él se encargaría de las facturas y el trabajo. Era un trato que hicimos antes de casarnos. Y yo estaba de acuerdo. Él era el hombre y pensé. ¿Por qué no dejar que él tomara la iniciativa? Además, me dio el tiempo y el espacio para dedicarme a mis propias pasiones y actividades. Especialmente cuando se trataba de temas feministas. No disfrutaba haciendo las tareas del hogar y ocupándome de la casa. Pero estaba feliz de dejar que él se encargara de las facturas y el trabajo. Lo soporté porque lo prefería a conseguir un trabajo. Hice mi mejor esfuerzo. Aunque sabía que solo estaba haciendo lo mínimo. Afortunadamente, mi esposo era un amor y no le importaba cuánto trabajo hacía en la casa. Siempre volvía a casa y me ayudaba con lo que no había hecho. Era comprensivo con mis creencias y todo lo demás. También era súper romántico. Le encantaba cuidarme y siempre era él. Supongo que yo era más generosa en nuestra relación. Probablemente por eso me acostumbré tanto a él y creí que nunca se iría, y que él siempre sería el que haría todo el esfuerzo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que di a mi esposo por sentado. Le falté al respeto y también usé mis creencias feministas únicamente cuando me beneficiaban. Aunque mi esposo era espontáneo, romántico e increíble conmigo, todavía sentía que era bastante aburrido. Era hogareño y no fiestero. Yo era fiestera y disfrutaba de la emoción de la vida nocturna. Eric, por otro lado, prefería las noches tranquilas en casa con un buen libro o una película. Nuestras diferencias en el estilo de vida comenzaron a crear una brecha entre nosotros. Pero yo estaba demasiado absorta en mi propio mundo para darme cuenta de cuánto lo estaba afectando. Me encantaba la vida nocturna. Me encantaba emborracharme. Ir de fiesta con mis amigos y bailar hasta que me dolieran los pies. Era una liberación para mí. Un escape de la rutina de la vida diaria. Odiaba que Eric no fuera así, tampoco apreciaba la música alta. Las multitudes o el ambiente salvaje de los clubes. Sentía que cualquier cosa que sucediera mientras estaba en una fiesta o club era juego limpio. Era mi forma de afirmar mi independencia y vivir la vida en mis propios términos. Eric a menudo se quedaba en casa mientras yo salía con mis amigos. Sentía que me estaba frenando. Así que salía. Bebía demasiado y me soltaba. Me convencí de que todo era diversión inofensiva y que solo estaba desahogándome. Y que no había nada de malo en ello. Mis amigos siempre me animaban. Diciendo que me merecía divertirme y disfrutar de mi vida. Me animaban mientras bailaba con extraños y coqueteaba con chicos que me mostraban atención. Empecé a resentir a Eric por no querer unirse a mí. Pensé que estaba siendo irrazonable. Aburrido y demasiado cauteloso. Empecé a verlo como alguien que no me entendía ni a mi necesidad de emoción. Me sentía justificada al hacer lo que quisiera porque, en mi opinión, solo estaba viviendo mi verdad y abrazando mi libertad. De lo que no me di cuenta fue de que mi comportamiento estaba creando una brecha entre nosotros. Eric nunca se quejó de que yo saliera. Pero podía ver el dolor en sus ojos cuando llegaba a casa tarde. Oliendo a alcohol y cubierta de brillantina. Intentaba hablar conmigo al respecto. Expresando sus preocupaciones. Pero yo lo ignoraba. Diciéndole que estaba exagerando y siendo controlador. Me negué a ver cómo mis acciones lo estaban afectando.
Otra cosa molesta sobre mí era que creía que cada vez que mi esposo no estaba de acuerdo conmigo o con lo que yo quería, era misógino o antifeminista. Siempre usaba eso para atacarlo y menospreciarlo. Si Eric sugería que tal vez debería relajarme con la fiesta o que deberíamos pasar más tiempo juntos, lo acusaba de intentar controlarme. Lanzaba términos como misógino, y anti solía llamarme feminista para callarlo y hacerlo sentir culpable por tener una opinión. Usaba mis creencias para justificar mis acciones y silenciar cualquier desacuerdo de Eric. Era mi forma de mantener el control y evitar cualquier responsabilidad real por mi comportamiento. Nunca me detuve a considerar que tal vez él tenía preocupaciones válidas o que era genuinamente. Estaba demasiado ocupada defendiendo mi derecho a hacer lo que quisiera para ver lo tóxica y manipuladora que me había vuelto. Estaba tan atrapada en mi propio mundo que no vi las grietas que se formaban en nuestra relación. Estaba demasiado ocupada persiguiendo la emoción de la noche para darme cuenta de que el amor y la confianza que alguna vez tuvimos se estaban desvaneciendo. Entonces, una noche, todo cambió. Mis amigos me habían invitado a salir al club, y tenía muchas ganas de ir. Así que incluso tuve que cancelar mi cita nocturna con Eric solo para unirme a ellos. Se sorprendió y protestó, recordándome cuánto había estado esperando nuestro tiempo juntos. Lo callé acusándolo de ser misógino porque lo hice parecer como si estuviera tratando de controlarme a mí y a mis elecciones. Eric no quería empeorar las cosas. Así que lo dejó pasar. Pero luego vio que yo llevaba un vestido rojo que era muy revelador y dijo que era demasiado provocativo. Sugirió que me cambiara, sugirió que me pusiera algo más modesto. Lo que tomé como otro intento de controlarme. Estaba enojada porque quería que me cambiara y lo vi como un movimiento misógino y una clara demostración de poder. No quería ser controlada y no iba a dejar que él dictara lo que podía o no podía usar. Comencé a discutir con él, insistiendo en que me mantuve firme y dije que el vestido no era demasiado revelador. En retrospectiva, me doy cuenta de que el vestido era demasiado para una noche de fiesta. Dejaba poco a la imaginación y atraía mucha atención. Lo que ahora entiendo que era inapropiado para una mujer casada. En ese momento, todo lo que podía ver era su intento de controlarme. Y no iba a dejar que lo hiciera. Le dije a Eric que no me iba a cambiar y que su petición era misógina. Lo acusé de intentar controlar mi vida y hacerlo sentir culpable por simplemente expresar su preocupación. Nuestra discusión se intensificó. Ambos alzamos la voz. Eric intentó razonar conmigo. Pero yo era demasiado terca y enojada para escuchar. Estaba decidida a usar lo que quisiera y no iba a dejar que él cambiara de opinión. Mis amigos llegaron a recogerme durante nuestra acalorada discusión y tocaron la bocina, indicándome que saliera, sin decirle una palabra más a Eric. Agarré mi bolso y salí furiosa de la casa, dejándolo allí de pie. Parecía derrotado y preocupado. Me subí al coche con mis amigos. Sentí una mezcla de triunfo e ira. Había ganado la discusión. Pero, ¿a qué precio? No me importaba en ese momento. Todo lo que quería era pasar un buen rato y olvidarme de la pelea. Incluso mientras nos alejábamos. Miré hacia atrás a la casa. Y solo vi a Eric de pie junto a la puerta, mirándome ir. Tenía una mirada parecía triste y resignado. Pero lo ignoré. Me dije a mí misma que tenía razón y que él era el que tenía el problema. No yo. No me di cuenta de que esta noche lo cambiaría todo. Cuando volví a casa, mi esposo no estaba allí. Lo llamé varias veces. Pero no respondió. Incluso le envié un mensaje. Pero no hubo respuesta. Me fui a la cama sintiendo una mezcla de frustración y preocupación. Esperando que volviera a casa pronto y pudiéramos resolver las cosas. A la mañana siguiente, Eric había regresado. Pero estaba inusualmente callado y distante conmigo. Me sorprendió porque, por lo general, lo que sucediera la noche anterior no lo afectaba al día siguiente. Siempre había sido comprensivo. Era casi demasiado complaciente y, por lo general, estaba de acuerdo con lo que yo quisiera hacer. Pero esta vez algo era diferente. Hizo las tareas del hogar, manteniendo todo el tiempo una actitud fría y distante. Sentí que algo andaba muy mal. Luego, de la nada, me dijo que renovaríamos nuestro contrato de arrendamiento. Me sorprendió porque habíamos estado planeando buscar un nuevo lugar para vivir pronto, ya que nuestro contrato de arrendamiento terminaba a fin de año. Ya había hablado con Eric sobre que no lo renovaríamos.
Así que me sorprendió bastante cuando de repente quiso extenderlo. Le pedí una explicación. Pero fue vago y no me dio ningún detalle. No me daría más detalles por mucho que le preguntara. Traté de obtener más información de él. Pero se mantuvo callado. Frustrada y confundida. Finalmente me di por vencida. Esperando que se abriera más tarde. Luego lanzó otra bomba. Me dijo que necesitaría conseguir un trabajo. Me quedé atónita y le exigí que... Eric explicó con calma que si quería ser feminista e independiente, debería conseguir un trabajo real y contribuir a la familia. Dijo que estaba abusando del feminismo y que mi comportamiento la noche anterior fue totalmente irrespetuoso e inapropiado. Continuó diciendo que ya no pagaría todas las facturas. A partir de ahora, dividiríamos todo 50/50. Incluidas las tareas del hogar. Quería dejar claro que ya no iba a tolerar que lo dieran por sentado. Me sorprendió su repentina asertividad. Este no era el Eric que yo conocía. Siempre había sido tan complaciente y dispuesto a apoyarme en todo lo que hacía. Pero ahora se mantenía firme y estaba claro que hablaba en serio. Sus palabras me dolieron profundamente y me di cuenta de que lo había empujado demasiado lejos. Sentí una mezcla de culpa, ira y confusión. No sabía qué decir. Siempre me había considerado fuerte e independiente. Pero ahora me estaban acusando de hipocresía. El ultimátum de Eric me hizo confrontar mi propio comportamiento y la forma en que lo había estado tratando. No estaba segura de cómo manejarlo. Simplemente me senté allí, tratando de procesar todo mientras Eric continuaba con sus tareas. Su expresión era ilegible. Sentí una mezcla de ira y confusión. ¿Cómo podía esperar que renunciara a mi libertad e independencia? ¿Cómo no podía ver que solo me estaba expresando y divirtiendo? Le guardé resentimiento por no entenderme. No me estaba apoyando como solía hacerlo. Empecé a verlo como alguien que intentaba controlarme y limitar mi libertad. No lo vi como una llamada de atención ni como una oportunidad para arreglar las cosas. En cambio, lo vi como un castigo por ser yo misma y por ser una feminista que se negaba a ajustarse a sus expectativas. A regañadientes comencé a buscar trabajo. Pero cada solicitud se sentía como una traición a lo que yo era. Conseguí un trabajo en un restaurante a través de uno de los contactos de Eric. Pero lo odiaba. Me sentía superior al personal, pensando que estaban por debajo de mí. Fui grosera y desdeñosa. ¿Y si ahora que estaba equivocada? Estaba equivocada. Culpaba a Eric por todo y pensaba que me estaba castigando por ser feminista. No podía ver que estaba tratando de salvar nuestra relación y hacernos iguales. Estaba ciega a mi propia terquedad y arrogancia. Y me costó caro. Ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Podría haber dicho que aprendí de mis errores y que vi el valor de trabajar y contribuir a nuestro hogar. Pero no lo hice. Continué resintiendo a Eric y creyendo que él tenía la culpa. No me di cuenta hasta mucho más tarde de lo equivocada que estaba. Para entonces, ya era demasiado tarde. Con el paso del tiempo, mi resentimiento creció. Empecé a resentir a Eric cada vez más. Parecía que cada petición que hacía era un intento de controlarme. Cuando me pedía que ayudara con las tareas del hogar, lo veía como si intentara ponerme en mi lugar. Cuando sugería que ahorráramos dinero, lo veía como si estuviera restringiendo mi libertad. Nuestras discusiones comenzaron a ser más frecuentes e intensas. Lo atacaba, acusándolo de ser misógino e hipócrita. No podía ver que solo estaba tratando de crear una asociación justa en la que ambos contribuyéramos por igual y respetáramos las opiniones del otro. Incluso cuando Eric intentaba hablar conmigo con calma y explicarme desde su perspectiva, yo levantaba un muro. No estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. Estaba demasiado envuelta en mi propia ira y resentimiento para ver el daño que le estaba causando a nuestra relación. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo tóxica que era mi mentalidad. Estaba tan concentrada en tener razón y defender mis creencias feministas que me olvidé de lo más importante, nuestro amor y nuestra asociación. Pero en ese momento, no podía ver más allá de mi propio ego. Continué resintiendo a Eric, convencida de que él era el culpable. No fue hasta mucho más tarde que entendí el verdadero significado de la igualdad en una relación. Para entonces, ya era demasiado tarde para salvar lo que teníamos. Empecé a buscar la validación y la atención que no estaba recibiendo de él fuera de casa. Me dije a mí misma que era solo diversión inofensiva.
Pero en el fondo sabía que era una forma de expresar mi frustración y resentimiento hacia él. Con el paso del tiempo, mi comportamiento se volvió cada vez más irrespetuoso hacia mi esposo. Hacía comentarios sarcásticos. Lo ignoraba e incluso lo menospreciaba delante de nuestros amigos. Sentía una sensación de poder al poder lastimarlo con mis palabras y acciones. Pero al mismo tiempo sabía en el fondo que solo me estaba lastimando a mí misma y a nuestra relación. Nunca le conté sobre el coqueteo y el baile porque sabía que lo molestaría. Me dije a mí misma que era mejor para él no saberlo. Pero en realidad simplemente tenía demasiado miedo de enfrentar las consecuencias de mis acciones. No quería confrontar la verdad de hasta dónde había dejado que nuestra relación se deteriorara. Así que continué resintiendo a mi esposo y causando problemas en nuestro matrimonio. Aunque sabía que estaba equivocada. Lo que lo empeoró aún más fue el hecho de que mis amigos no se preocuparon por mí durante este momento difícil. En cambio, una de ellas fue a mis espaldas y le contó a mi esposo sobre mi pasado coqueteo y baile con otros chicos. Fue un verdadero golpe en el estómago. No podía creer que alguien en quien confiaba me traicionara así. Me hizo cuestionarlo todo. Desde mis amistades hasta mis propias acciones. Mi esposo me confrontó al respecto. No lo toleraba. A sus ojos. Eso era engañar. Fue como si fuera la gota que colmó el vaso. Me echó. Cuando me preguntó al respecto al principio. Lo negué todo. Me negué a asumir la responsabilidad de mis acciones y lo culpé por no satisfacer mis necesidades. Aunque en el fondo sabía que yo era la culpable de permitir que nuestra relación llegara a este punto. Dijo que quería el divorcio. Que había estado pensándolo durante un tiempo. Y que descubrir esto simplemente había reforzado lo que sentía. Después de que mi esposo me echó, me quedé sintiéndome perdida y herida. Y dejar nuestro hogar fue una llamada de atención para mí. Tuve que enfrentar las consecuencias de mi comportamiento y analizarme detenidamente. Regresar a la casa de mis padres después de fue difícil ser echada por mi esposo. Pude ver la decepción en sus ojos cuando a regañadientes me dejaron volver. Fue un duro recordatorio de las consecuencias de mis acciones y el dolor que había causado no solo a mi esposo, sino también a las personas más cercanas a mí. Su desaprobación fue un momento realmente difícil para mí. Ya me sentía bastante avergonzada y arrepentida. Y esto simplemente se sumó. Sentí que había tocado fondo y no sabía a dónde acudir en busca de apoyo. No estoy realmente segura de por qué estoy publicando sobre esto. Pero supongo que solo estoy buscando algún consejo. Espero alguna orientación en este momento confuso. Me siento perdida y ni siquiera sé por dónde empezar a reconstruir mi vida. Actualización, no esperaba este tipo de respuesta. Recibí mucho odio. Pero también muchos comentarios útiles. En primer lugar, mi esposo está decidido a divorciarse de mí y no cederá pase lo que pase. No importa lo que mis padres y yo digamos. Dice que le he faltado al respeto mucho y que también lo engañé. Dijo que nunca me perdonaría y que dejara de molestarlo. Bueno. Eso está hecho por ahora. Supongo. Me lo merezco. Todavía me quedo con mis padres. Me despidieron de mi trabajo. Fui grosera. Poco profesional y generalmente horrible. La única razón por la que no me despidieron antes fue porque mi esposo conocía al dueño del restaurante. Sin embargo, tan pronto como me echó, también me despidió. Todo eso es cosa del pasado. Y no nunca me acosté con nadie. Dejen de preguntarme eso. Reddit. He estado pensando mucho en lo que sucedió y me di cuenta de que cometí muchos errores. Le falté al respeto a mi esposo y lo di por sentado. También fui perezosa y no contribuí a nuestra relación. No estoy orgullosa de la persona que era. Pero estoy tratando de cambiar. Voy a terapia y estoy trabajando para convertirme en una mejor persona. Sé que llevará tiempo. Pero estoy comprometida a arreglar las cosas. No sé si mi esposo alguna vez me perdonará. Pero espero que lo haga. Lo amo y quiero pasar el resto de mi vida con él. No me voy a rendir ni a mí misma ni a mi matrimonio. Sé que puedo cambiar y voy a demostrárselo a todos. Gracias por leer. Actualización. Reddit, les escribo para darles una actualización sobre mi situación. Como saben, he estado pasando por mucho últimamente. Mi matrimonio está terminando y he tenido que cortar el contacto con mis amigos. Incluso los comentarios y los mensajes directos han sido horribles. Supongo que debería haberlo esperado.
Pero aún así duele. Para responder a una pregunta frecuente, sí. Corté con mis amigos. Tuve que hacerlo. Arruinaron mi matrimonio. Jugué un papel en eso. Pero aún así jugaron un papel importante. Intentaron comunicarse conmigo. Pero los ignoré y luego los bloqueé poco después. Las cosas han estado bastante tranquilas por un tiempo. He estado buscando trabajo. Pero no he encontrado nada todavía. Estoy tratando de mantenerme positiva. Pero es difícil. Comparto esta actualización porque la han pedido. El divorcio está en marcha. Así que probablemente compartiré más después de eso. Sé que es mucho para asimilar y agradezco su apoyo. Por pequeño que sea. Actualización. Reddit, soy yo de nuevo. Prometí mantenerlos a todos informados después de que se finalizara el divorcio. Así que aquí estoy. Desafortunadamente, el proceso de divorcio no salió tan bien como esperaba. A pesar de tener finanzas separadas y ninguna deuda conjunta. No recibí ninguna pensión alimenticia ni propiedad de mi ex. Mi ex y yo no teníamos hijos. Por lo que la manutención de los hijos no era un problema. El divorcio se finalizó con bastante rapidez. Pero no estaba completamente satisfecha con el resultado. Sin embargo, entiendo que no tengo más remedio que aceptar la decisión. Mis padres también estaban decepcionados. Pero todos estuvimos de acuerdo en que seguir luchando sería una pérdida de dinero. La búsqueda de empleo ha sido un gran desafío. Mi portafolio es débil y estoy luchando por encontrar trabajo. Esto ha puesto una tensión en mi relación con mis padres. Que han estado insinuando que necesito empezar a entiendo su frustración. Pero no tengo ningún ingreso en este momento para pagar el alquiler. Con el tiempo, mi resentimiento y falta de respeto hacia mi esposo crecieron y envenenaron nuestra relación. Cada palabra dura que dije con ira y cada mirada de desprecio solo empeoraron las cosas entre nosotros. No podía ver más allá de mi propio dolor y enojo para entender realmente lo que nos estaba pasando. Nuestra comunicación se rompió y dejamos de escucharnos. En lugar de resolver nuestros problemas juntos, permitimos que nos separaran aún más. Di por sentado lo que teníamos y no pude ver el valor en la persona que estuvo a mi lado en las buenas y en las malas. Dejé que mi orgullo, mi ego y mi egoísmo dictaran mis acciones y nunca consideré las consecuencias de mis palabras y acciones. El resultado de mis palabras y acciones fue que perdí al amor de mi vida. Mirando hacia atrás, veo claramente lo que hice mal. Ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Mostrarle a mi esposo el amor y el respeto que se merecía. Pero ahora es demasiado tarde. Si alguien que lee esto puede aprender de mis errores, me alegraría. No dejen que el resentimiento y la falta de respeto envenenen su relación. Comuníquense. Sean abiertos y honestos con su pareja. Muéstrenles amor y compasión. Y nunca los den por sentados. Una vez que se hayan ido, solo tendrán arrepentimiento. Las cosas parecen sombrías en este momento. Pero estoy tratando de mantenerme positiva. Estoy agradecida por el apoyo de mi familia y amigos. Y sé que eventualmente encontraré un trabajo y me pondré de pie. No me voy a rendir y estoy decidida a reconstruir mi vida.